estás? Gabriel, gracias por atendernos. Contanos cuál es la situación, por favor. Mira, podemos decir lo siguiente. Ha sido rodeada Gaza City, que es el norte de la Franja de Gaza. Se han tomado, entre otras cosas, la Casa de Gobierno y el Parlamento del Hamas en la Franja de Gaza. O sea, podemos decir que las instituciones más importantes han sido dominadas y se han tomado varios hospitales, entre ellos el Hospital Rantizi, donde ayer el portavoz del ejército mostró cómo rehenes habían sido mantenidos ahí en el subsuelo del hospital con pruebas contundentes. Lo que vemos es que el ejército sigue cerrándose hacia el interior de la franja buscando también rehenes y también a los líderes del Hamas. Bueno, respecto de líderes del Hamas, trascendió que habían abatido a líderes importantes de la organización terrorista. Sí, pero todo el tiempo que no atrapen o que no maten a Yehia Sinwar, que es el líder del Hamas ahí en la Franja de Gaza, o a Mohammed Def, que es el líder del brazo armado del Hamas, no va a tener un efecto demoralizador para el lado palestino. Claro. Otro de los temas clave en este conflicto es la situación de los rehenes. Leía hoy, si no me equivoco, en la portada de The New York Times, te pido corrección si no es el medio exacto, que se está negociando la liberación de por lo menos 70 y que sería inminente, pero viste que lo venimos escuchando recurrentemente, esto de la posibilidad de que sean liberados y no termina de consumarse. ¿Qué información manejás? La negociación gira en torno a que el Hamas pide 4 o 5 días de cese de fuego para reposicionarse. Y a cambio estaría dispuesto a entregar entre 70 y 100 rehenes, especialmente niños y personas adultas. A cambio también que Israel libere a todos los rehenes que están en cárceles israelíes, miembros del Hamas o de otros grupos palestinos. Prisioneros. Ese es el marco de negociación. A la vez, lo que hace Israel es estratégicamente presionar todo el tiempo al Hamas, porque cree que cuanto más se lo presione, más va a estar dispuesto él a aceptar una negociación y, por otro lado, intentar por la fuerza liberar a los rehenes que se puedan. Gabriel, ¿qué se presume? ¿Dónde están? Porque vos decías, bueno, el ejército israelí ya tiene control sobre Gaza City, está en la zona o parte norte. ¿Dónde se presume han llevado a los rehenes? Parte de ellos están bajo tierra, dominados por el Hamas en toda esta red de 500 kilómetros de túneles. También trascendió que había, hablando de los túneles, que llegó el ejército israelí a uno de los túneles que está bajo una mezquita, que es algo que siempre se dijo, que tanto las mezquitas como bueno los hospitales eran utilizados por Hamas. Y escuelas también. Se descubrieron laboratorios de fabricación de explosivos dentro de colegios, por ejemplo, y dentro de colegios de la UNRWA, o sea, de la ONU. La explosión de edificios civiles para uso militar, que es una violación total a la ley internacional, es algo cotidiano que lo venimos sabiendo. O sea, algunos extrañan que el hospital Shifa sea el centro de la comandancia del Hamas, pero era el centro de la comandancia desde el año 2009. De pronto ahora tenemos los medios tecnológicos para mostrarlo casi de inmediato. ¿Qué significa esta foto que estamos viendo, que son los soldados israelíes dentro del Parlamento en Gaza? Justamente eso, dentro del Parlamento, lo que estás viendo ahí es un intento psicológico de derrotar al terrorista. El terrorista, ¿qué es lo que intenta hacer? Asesinar civiles para que tú, como gobierno, modifiques tu política. En otras palabras, meter miedo. Tiene un efecto psicológico de intentar amedrentar. Pero si vos le mostrás que no has sido amedrentado y que has vencido al rival a tal punto que le tomaste el Parlamento, estás intentando transmitir que justamente todo lo contrario de lo que querías. Es en el marco de esta guerra psicológica en donde intentás que el terrorista no salga con esa foto de éxito. Recién hablábamos de la situación de los rehenes y a nosotras siempre nos gusta abordar el conflicto en la medida de lo posible desde las historias contadas en primera persona o por alguien cercano. Sabemos que tenés una remera muy particular, muy especial y que hay una historia detrás de tu remera. Resulta que mi hija, Galit, tiene una amiga del colegio y de deportes llamada Noah. Y Noah, el día del ataque, estaba en la frontera con la Franja de Gaza
en su servicio militar. Noa fue secuestrada por Hamas y según mi hija, cuando la secuestraron me dijo, a Noa se la llevaron porque es linda, porque a las compañeras de ellas las asesinaron en las mismas bases y a ella se la llevaron y probablemente la van a violar. Y me decía mi hija que no sabe qué es mejor, que a alguien lo asesinen o que lo violen. Y durante todos estos días yo estuve dando entrevistas con la camiseta, con lo que está viendo de Noa, y mi hija, te imaginas que se pasaba las noches buscando informaciones en las redes sociales e intentando ver qué ocurrió con Noa Marciano. Sí. Y Noa Marciano ayer fue declarada asesinada por Hamas. Circuló una película de ella pidiendo que la rescatasen y la imagen de ella, difundida por el propio Hamas, donde se la mostraba muerta y según el Hamas fue producto de esquirlas de un ataque israelí, cosa de que es un juego psicológico burdo en la guerra psicológica que está haciendo el Hamas. ¿Qué edad tenía Noa? 19 años, como mi hija, igual. Qué horror, qué horror. Respecto de la vida en Israel, saliendo un poco del territorio de la franja, ¿cómo está recuperando, digamos, la normalidad, si es que así está sucediendo, que no lo sé? Mira, en general la población está, por un lado, muy solidaria, en campañas muy intensas para ayudar a los desplazados, tanto del norte como del sur. En general, como es un país tecnológico, se trabaja mucho desde casa cada uno. Y por otro lado, Débora, hay un convencimiento que esto tiene que terminar. Significa que no podemos seguir viviendo con una amenaza del Hamas en la frontera sur, pero, importante esto, también una amenaza de Hezbollah, que es mucho peor que la amenaza del Hamas. Imagínate que el Hamas tiene 30.000 cohetes y tiene 30.000 soldados, pero Hezbollah en el norte tiene 200.000 soldados, perdón, 200.000 cohetes y entre 50.000 y 100.000 soldados. O sea que no te extrañe que luego de conquistar la Franja de Gaza y eliminar la capacidad bélica del Hamas, veamos un conflicto armado mucho más intenso del lado de Israel frente a Hezbollah y el Líbano. Gabriel, gracias. Bueno, despedirte en memoria de Noa, de esta jovencita de 19 años, mejor amiga de tu hija. Lamentamos mucho esa pérdida, como naturalmente tantas otras. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gabriel Benzagales, periodista, está en Tel Aviv. Bueno, Luis Novarecio también está.